Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre. Es una bendición poder llegar hasta ti en una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM, HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM, Redefine tu Vida. Te saludamos en nombre de toda la familia de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, ubicada en Moca, Puerto Rico, en la carretera 444, kilómetro 0.4. Ahí estamos a las órdenes para bendecirte, para servirte de una manera muy especial. También queremos saludar a toda esta audiencia que a través de las redes sociales se dan cita con nuestro programa. Y en nuestra oración, nuestro clamor a nuestro Dios Todopoderoso, que Dios traiga de una manera muy especial refrigerio a tu vida, que realmente tu vida pueda ser refrescada a través de este programa. Es nuestra oración día a día, cada vez que tenemos la oportunidad de llegar a través de estos medios a esta hermosa audiencia, que le pedimos a Dios que nos use poderosamente y que a través de esta palabra tu vida sea transformada de una manera muy especial. Así que yo te invito a que al comenzar el día de hoy nos encomendemos al Señor y presentemos a Él todos nuestros planes para que Él, como Dios soberano, siempre tenga el control. Padre amado, muy buenos días. Nos gozamos de vivir un día más en tu presencia y experimentar que tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, en este momento nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a tu palabra. Señor, tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, reconocemos y honramos tu presencia y te pedimos que tú vayas delante de nosotros como lo has prometido, como poderoso gigante. Te entregamos nuestros planes para que estos sean sustituidos por los tuyos, porque entendemos que los tuyos son mejores que los nuestros. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras flaquezas, a alinearnos a tu perfecta voluntad y caminar, Señor, conforme a lo que tú has establecido en nuestras vidas. Cada plan, cada acción, cada acto que hemos agendado hoy, te lo presentamos delante de ti, para que tú hagas con estos planes conforme a lo que a ti te plazca, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, y así lo reconocemos. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Queremos extender nuestra invitación a que participes de nuestras experiencias de adoración en Ciudad de Alabanza. Nosotros nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para celebrar la presencia del Señor, para adorar, para exaltar su nombre. Tenemos una sección especial que llamamos la Iglesia Infantil para ministrarle a los niños. Los miércoles es nuestra noche de oración y estudio bíblico, y en estas últimas semanas hemos estado estudiando acerca de la escatología, o sea, la doctrina bíblica acerca de los últimos tiempos. Estamos profundizando acerca del fin del mundo, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y tantas cosas interesantes que nos intrigan y queremos saber y queremos conocer lo que Dios nos revela a través de su palabra acerca de estos eventos tan importantes, porque sabemos que Cristo viene pronto. De igual manera, para aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos un campus, tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4. Ahí nuestra congregación en Aguadilla se reúne los domingos a las 10:30 de la mañana en nuestra reunión de adoración y predicación. Los
jueves a las 7 de la noche, es noche de palabra, es noche de estudio, es noche de oración. Ahí nuestros hijos espirituales, los pastores Omar y Nela, los recibirán con los brazos abiertos para bendecirte. Así que no te olvides, en Moca estamos en la carretera 444, kilómetro 0.4, la carretera que va desde el pueblo hacia el barrio Cuchilla. Y en Aguadilla estamos en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina de la panadería y repostería El Prado. Así que para nuestras congregaciones, para nuestras experiencias, serás realmente bienvenido y bienvenida en el nombre de Jesús. Bueno, y Moca está emocionada. Nuestro pueblo en Moca está sumamente emocionado porque se aproxima la celebración del altar de adoración, un evento de adoración, de alabanza, de proclamación de la palabra que se lleva año tras año en el Coliseo de Moca. Ya son varios años que esta celebración se ha ido efectuando gracias a su productor, nuestro hermano Benny Velázquez. Así que este año, 2025, esta magna celebración será el sábado 19 de julio. Escucha bien, sábado 19 de julio de 6:30 de la tarde en adelante en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo. Ahí nos hemos unido, las iglesias en Moca, evangélicos y católicos, nos hemos unido para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a haber varios recursos que van a estar ministrando en el cántico y en la palabra. El mensaje estará a cargo del pastor y evangelista Kenneth Feliciano, y entre los adoradores que tendremos esa noche exaltando al Rey de Reyes estará Grace Rodríguez, Watson Morales, Arlene López y Rosa Ferrer. Así que te invita el Ministerio Altar de Adoración con el patrocinio del municipio de Moca y el patrocinio también de las diferentes iglesias, ACOM, Acción Ciudadana organizada por un Moca Mejor, y la Oficina de Base de Fe del municipio. Ahí estamos todos unidos. Moca es zona de avivamiento porque Dios ha provocado una unidad hermosa y poderosa entre los pastores y estamos trabajando juntos. Ahí van a haber ujieres de todas las iglesias y vamos a estar todos presentes de una manera muy especial. Será un placer saludarte, ¿verdad? Y si nos ves y sabes de este evento a través de tu programa Refrescando tu Vida, me busca David Abreu, yo voy a estar ahí, y me dice: yo escuché el anuncio en su programa, pastor. Así que será una bendición estar con ustedes. Bueno, en esta mañana vamos a continuar el tema que comenzamos el martes pasado. Titulamos Aguanta un poco más. Y si tú no tuviste la oportunidad de escuchar el programa pasado, yo te invito a que tú vayas a las redes sociales o entres a la página de Radio Grito 1200 AM o entres al Facebook de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza, busca el programa Refrescando tu Vida, y tanto en las redes como en la página de la emisora como también en la de la iglesia vas a encontrar el video y el audio del programa del martes pasado. Pero hoy queremos seguir porque había mucho que hablar sobre este tema. Aguanta un poco más. Y si tú tuviste el martes pasado conectado a este programa, te das cuenta que comenzamos el tema haciéndote unas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo actualmente? ¿Cómo te sientes ante ella? ¿Estás a punto de tirar la toalla, de colgar los guantes y darte por vencido? Ha llegado un momento tan estrésico en tu vida, tan agobiante, has sentido una angustia tan pesada, tan horrible, que has dicho: no aguanto más, no sigo con esto, no tengo remedio, esta situación no tiene solución, y has estado a punto de darte de baja. No te quites. No te quites, aguanta un poco más. Así que le pregunté al Señor: Señor, ¿qué tú nos quieres decir con esta expresión aguanta un poco más? Aguanta un poco más. Si el Señor me llevó a 3 textos bíblicos, en el programa pasado cubrimos 2 de estos textos bíblicos. Uno
era el Salmo 40 del 1 al 3, donde el rey David en los momentos de crisis, de tribulación, de dolor, ansiedad, declaró y testificó. Y déjame decirte que David las pasó. Pasó el Niágara en bicicleta, como dice un refrán muy popular. Pasó el Niágara en bicicleta, corrió la Seca y la Meca, porque su vida, a pesar de las promesas de Dios, a pesar que había sido ungido para ser rey de Israel, déjame decirte, no fue fácil. No fue que Dios lo habló y vi todo facilito, facilito, facilito. No. El diablo se levantó para atacar esa palabra, para sabotear esas palabras. Fueron muchas las lágrimas. Llegó un momento en que el rey David dijo, fueron mis lágrimas de noche y de día. A ese punto llegó este hombre. Pero en el Salmo 40 del 1 al 3 dice, al Señor esperé pacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca, afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Así que Dios, por su gracia, por su misericordia, le dio la fuerza al rey David para que él aguantara, para que él esperara pacientemente. Y él testifica cómo el Señor, en el tiempo perfecto de él, lo libró, transformó su vida de una manera poderosa, puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos, puso cántico nuevo, alabanza a su Dios. El otro texto que compartimos en el programa pasado fue el caso prácticamente del profeta Elías. Las instrucciones que Dios le da al profeta Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Cuando Dios le da estas instrucciones, Elías se encontraba huyendo de la reina Jezabel. Había estado en el monte Carmelo, había caído fuego del cielo, había consumido el holocausto, el sacrificio al Señor, y había mandado matar a los 400 profetas de Baal, toda esta situación. Entonces esta mujer Jezabel, que es una personificación del mismo diablo, se levanta y dijo, yo me propongo que no va a pasar tanto tiempo hasta que yo te corte la cabeza, te voy a matar, te voy a hacer como le hiciste a estos profetas de Baal. Y Elías, después que parecía que se comía a los niños crudos, que Dios lo usó para hacer grandes milagros, sale huyendo, despavorido, y se echa a morir y cae en depresión, en autocomiseración. Mira lo que dice la palabra. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó sobre un enebro. Pidió morirse, escucha bien, pidió morirse. Y como yo decía, no se quitó la vida porque era creyente. Pero deseó morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y aquí un ángel lo tocó y le dijo. Cualquier psicólogo hubiese analizado la actitud de Elías y hubiese diagnosticado una depresión severa. Como a veces nos deprimimos, nos frustramos y ¿qué hacemos? Nos echamos a dormir. Él se echó a dormir, pero no conforme con eso, Dios lo despierta. Dice que vino un ángel, lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y le tocó y le dijo, levántate. Escucha bien, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti, o largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, estaba bien poderosa esa comida, caminó ¿cuánto? 40 días.
40 días es tipo de prueba, es tipo de desierto, es tipo de proceso. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tuvo que caminar, pero Dios le dio el ánimo, le dio la fuerza a este profeta que era un hombre de carne y hueso como tú y yo, con sus pasiones, como lo vemos que dice Santiago allá en el Nuevo Testamento, pero un hombre con debilidades igual que tú y yo. No era Superman, no era Iron Man, no era Thor, no era ninguno de esos superhéroes. Era un hombre común y corriente. Lo único que lo hacía diferente era su conexión con Dios y el llamado. El hecho de que había sido escogido por Dios, pero no dejaba de ser un ser humano. Por lo tanto, se deprimió, tuvo miedo, sintió todas las cosas que nosotros sentimos ante la crisis, ante los problemas, ante el dolor. Sintió todo eso, no era inmune a esos momentos de crisis, a pesar de su fe y a pesar de ser escogido por Dios para ser profeta. Pero sintió todo eso y en medio de eso llega el momento en que se desploma. Que hay una crisis emocional, se echa a morir, se tira debajo de un arbusto, de un enebro, para echarse a morir, quería morirse ya, pero el Señor no le coge pena, sino que al contrario manda un ángel para que le diga, levántate, se acabó, deja de cogerte pena a ti mismo, deja de tanta conmiseración y vamos, que el largo camino te espera. Y lo nutrió, le dio la fuerza para que se levantara y siguiera para adelante, no se quitara, que aguantara un poco más. 40 días, porque no fue que levántate y ya. En un santiamén todo se resolvió y ya estaba él en Hebrón. No. Tuvo que caminar 40 días. Tuvo que seguir hacia adelante. Esos 12 ejemplos los vimos la vez pasada. Pero hoy quiero tocar otro texto bíblico que también nos alienta aguantar un poco más. Estas palabras fueron dadas por el Señor a través del profeta Isaías a un pueblo que estaba en crisis, a un pueblo decaído moralmente, a un pueblo que se encontraba desterrado en Babilonia, que había perdido toda esperanza, porque a pesar de que los profetas le habían declarado que su situación tenía fecha de caducidad, el pueblo veía que el tiempo pasaba, y llegaba un momento en que ellos decían, no aguanto más. Incluso hubo personas que se levantaron en rebelión y a pesar de que Dios había prescrito que el proceso de cautiverio iba a ser de 70 años, algunas personas en la carne quisieron adelantar y salir de Babilonia antes, confabulando para liberarse del imperio de los caldeos, de los babilónicos, y luego los que vinieron detrás de ellos, los medopersas, etcétera. Y ese intento humano lo que hizo fue aumentar su dolor y su agonía. Entonces el profeta, trayendo unas palabras de esperanza, inspirado por el Espíritu Santo, declara acerca de Dios. Porque el israelita de aquella época, lo que ellos percibían era que Dios los había abandonado. Cuando ellos vieron que el enemigo, el ejército de Nabucodonosor, había destruido el templo y sus símbolos nacionales, esos símbolos que le daban identidad y que afirmaban que ellos eran el pueblo escogido de Dios, al ver eso destruido, ellos dijeron, Dios nos abandonó. Aquí parece que vencieron los dioses de los babilónicos, porque Dios ya no quiere cuenta con nosotros. Ellos se sentían abandonados por Dios. Entonces Dios, a través de Isaías y a través de muchas cosas que pasaron, ahí vemos también la literatura de Daniel, donde afirma que Dios, a pesar de que el pueblo está en Babilonia, está con ellos en Babilonia. Dice, Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. No sé cómo tú te sientes, si tú te sientes fatigado o fatigada, si te sientes sin fuerzas, pero dice aquí que Él aumenta, Él da fuerzas y aumenta el vigor, aunque aún los mancebos, o sea, los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero, escucha bien, hay que estar atento a los peros de Dios, pero los que esperan en el Señor
renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto se encuentra en Isaías 40, al 29 al 31. Es uno de mis textos favoritos. Es una de las ilustraciones o de las historias o alegorías que usa la Biblia que a mí más me impacta. Por eso tú ves aquí, ¿verdad? En nuestra mesa el águila, ves este águila. No sé si ves que aquí también tiene un águila en esta tacita que me regalaron recientemente, porque la gente, nuestros hermanos, mis hijos y mis hijas de Ciudad de Alabanza saben que a su pastor le gustan las águilas, y donde quiera, cada vez que ven un águila se acuerdan de mí y me la traen. Un día esto aparece con una Biblia, no, pero yo no quiero águilas en cautiverio, yo quiero águilas volando libre, como el Señor nos hizo, ¿no? Pero por eso que a mí me llama tanto la atención, y uno de los motivos de decoración en mi oficina. Alguien creo que contó y habían como 20 águilas, pero ya me traje una aquí, ¿verdad? Así que hay menos, pero hay muchas águilas, porque yo me identifico con el águila de una manera muy, muy especial, ¿verdad? Así que esta palabra nos enseña a nosotros la bendición de esperar y confiar en el Señor, de aguantar un poco más. Como dije anteriormente, el pueblo se encontraba sin esperanza, sin consuelo. Pero la palabra de Dios en este caso viene para traer esa esperanza, para traer un consuelo, para hacerle entender que esto iba a pasar, que era por un periodo nada más. El cautiverio babilónico y la destrucción de Jerusalén se dio entre los años 605 hasta el 586. El año 586 antes de Cristo, ahí fue cuando el ejército de Nabucodonosor destruyó el templo, destruyeron las murallas y deportaron a todos los judíos. Se llevaron lo mejorcito de la sociedad, los intelectuales se los llevaron para la capital de Babilonia, y otros lo dispersaron por diferentes lugares del imperio babilónico. Pero eso fue la realidad. Hubo mucha muerte ese día, mucho dolor, mucho luto. Pero entonces llegó el momento en que ellos habían perdido toda esperanza. Y el Señor levanta a Isaías en este caso para decirle: mira, los que esperan, es necesario esperar. No se impacienten, aguanten un poco más. No se desesperen. Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios está con ustedes como poderoso gigante. Esto es algo temporero. Por 70 años profetizó el profeta Jeremías. 70 años, ni un día más, ni un día menos. 70 años, así que aguanten esos 70 años. Confiando, esperando en Él. Y entonces nos habla a nosotros que los que esperan, los que aguantan, pero con la fuerza del Señor, no con nuestras propias fuerzas, sino que dependen de Dios, porque cuando yo te hago un llamado, ¿verdad?, de parte de Dios, de aguantar un poco más, no estamos hablando de aguantar en tus propias fuerzas, sino aguantar dependiendo de Dios. Y entonces trae lo que se conoce como la fábula del águila, porque estaba leyendo que no se ha comprobado si el proceso realmente es así, pero prácticamente se utiliza este ejemplo de la renovación del águila para hablar sobre la renovación espiritual y emocional y aún física que todo ser humano debe experimentar, en este caso cuando espera en el Señor. El águila es un símbolo de poder, de dominio. Porque el águila cuando vuela parece que domina el cielo. Estados Unidos, el Imperio Romano, aún otras potencias y otros imperios que se levantaron en la historia de la raza humana usaron el águila como símbolo de fuerza y dominio. Pero la Biblia dice que los que esperamos en el Señor volaremos, dice aquí que nos renovaremos
Miren cómo lo dice claramente. Pero los que esperan el Señor renovarán sus fuerzas. Y la palabra viene para renovar sus fuerzas y que remontarán alas como las águilas. Y hay una ilustración que quiero compartirla, pero como no quiero perder ningún detalle, se la voy a leer tal como la conseguí en las redes sociales, en la web. Dice, la fábula del águila es más o menos como sigue. Las águilas son las aves con mayor longevidad de su familia de especies. Llega a vivir 70 años. Es una de las aves que más duran, que más viven. Pero para llegar a esos 70 años, a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. ¿Cuál es esa decisión? A los 40 años, sus uñas están demasiado largas y flexibles y no consigue tomar sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando a su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas por el grosor de sus plumas. Volar no se hace una tarea fácil, sino difícil. Entonces, el águila tiene solamente dos alternativas. Dejarse morir, o sea, darse por vencido, tirar los guantes, colgar los guantes o tirar la toalla, o enfrentar un doloroso proceso. Mira cómo es ese proceso doloroso de renovación que durará unos 150 días. ¿Tú me puedes creer eso? Un proceso, o te mueres o entras en un proceso de renovación doloroso. ¿En qué consiste ese proceso? Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido improvisado cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico sin anestesia en la pared hasta conseguir arrancarlo. Dios mío, se debe ser horrible. Pero o hace eso o se muere. Si se quita, se muere. Si aguanta, puede vivir otros 30 años adicionales con nuevas fuerzas. Luego de arrancarse el pico, debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas. O sea, que no conforme con arrancarse el pico, ahora con el pico nuevo, tiene que arrancar cada una de sus uñas. Y cuando las nuevas uñas empiezan a nacer, comenzará a arrancarse las plumas. Y un pelito que nosotros arrancamos y decimos, ¡ouch! Imagínate, cada una de sus plumas viejas. Pero después de esos 5 meses, sale triunfante en un vuelo de renovación a vivir 30 años más. Hace casi 3 años, un 28 de noviembre del año 2022, a mí me sometieron a una operación que se le llama tradicionalmente operación de corazón abierto. Aunque realmente lo que te abren es el pecho, te abren el estendón con una sierra para dejar, para mover las costillas y dejar el corazón expuesto. Luego te paralizan el corazón durante toda la hora que dura la operación. Yo me acuerdo que Dios en su sabiduría, en su providencia, puso a mi esposa, a mi hijo y a un cardiólogo de Moca para hacerme consciente de que yo tenía una condición cardíaca que yo no sabía. Yo estaba lo más bien con un diagnóstico de diabetes, pero entonces mi esposa y mi hijo me caen encima. David,
tienes que chequearte el corazón, tienes que ir a un cardiólogo, ve al cardiólogo y me cayeron encima como apagafuego, ve al cardiólogo. Y tú sabes que los hombres somos malos para ir al médico. Pues entonces a insistencia yo voy. Y el doctor me examina, me hacen todas las pruebas de rutina, pero no conforme porque en el electrocardiograma salí bien, me dijo, bueno, como tú tienes historial en tu familia de enfermedades cardíacas, y lo tengo, ¿no? Mi papá murió de un infarto masivo a los 62 años de edad. Mi mamá fue operada del corazón a los 75 años de edad y luego, después de unos años, le tuvieron que poner una mallita. Pero entonces me hicieron consciente de que necesitaba una operación. Me hicieron cateterismo, aparecí con las venas tapadas y me mandaron para el quirófano. Dios podía sanarme. La iglesia clamó para que Dios me destapara las venas, pero no sucedió ninguna cosa. Dios no me sanó, Dios no destapó las venas, sino que fui directo al quirófano. Y cuando yo le pregunté al Señor, ¿qué tú quieres, Señor? El Señor me dijo, te quiero procesar como el águila. Ya yo llevaba en ese entonces como 37 años en el ministerio, con en el 22 tenía 62 años de edad, más o menos a la misma edad que murió mi papá, o a los 63, no, mi papá murió a los 63 o 62, no me acuerdo exactamente, pero el Señor quería traerme nuevas fuerzas y me renovó. Así que independientemente de lo que tú estés pasando, en este momento yo te exhorto, aguanta un poco más. Dios te está llamando a confiar y a creer en su soberanía en amor. Él tiene control de toda situación y tu situación tiene fecha de expiración. Para aguantar un poco más tenemos que creerle y fortalecernos en el Señor, y nos fortalecemos en el Señor a través de la oración, a través de la palabra, a través del uso diligente de las armas espirituales. Dios está contigo, estás a punto de llegar, no te rajes, no te des por vencido, aguanta, porque el Señor te dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Oremos. Padre, mira cada situación que está viviendo cada uno de nuestros radioyentes y aquellos que son parte de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Yo te ruego que en medio de toda situación tú les des nuevas fuerzas como las del águila, para que aguanten un poco más. Hazles consciente que no están solos, que tú estás con ellos, que es asunto de depender de ti, Señor, de mantenerse conectado a ti a través de la oración, de la adoración, de la palabra y de las herramientas espirituales que tú nos has dado, porque tú nunca nos abandonas, que aunque nosotros hayamos perdido el control de nuestras circunstancias, tú nunca lo pierdes porque tú eres soberano y tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, será hasta el próximo martes y sabes, aguanta un poco más porque Dios está contigo como poderoso gigante. Bendiciones. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.